Continuando con nuestra clase, podemos decir entonces que la cuenta corriente mercantil es una institución con características específicas y que en razón de ellas difiere fundamentalmente del contrato de cuenta corriente mercantil. O sea, hay una pequeña diferencia con la cuenta corriente bancaria. En el caso de cuenta corriente bancaria, nosotros tenemos contraprestación de fondos necesarios. Yo voy depositando un dinero y mediante cheques yo voy retirando ese dinero que le otorgo a mi proveedor. Le entrego un cheque. En el caso de cuenta corriente mercantil no hay necesidad de emitir cheques. Yo directamente autorizo al banco, le doy las características, le paso el nombre, ¿verdad? Cada banco tiene sus políticas, su tratamiento, su procedimiento y sus operaciones diferentes. Entonces, en este caso, el dueño de esta cuenta corriente mercantil autoriza al banco el pago X a un proveedor y el proveedor pasa directamente a retirar ese dinero, ese importe. Apertura de la cuenta corriente bancaria. ¿Cuáles son los requisitos básicos? Yo quiero abrir una cuenta corriente y entonces acá voy a ver cuáles son esos requisitos. Dice, la cuenta corriente es de esa trascendental importancia en la vida contemporánea, ya que su apertura posibilita la utilización de un instrumento de pago generalizada difusión en nuestra sociedad, que es el cheque, ¿verdad? Su correcto uso facilita la transacción comerciales, evitando el traslado y tenencia de numerario y confiere con mayor seguridad y certeza los movimientos dinerarios. Quiere decir, es más fácil manejarnos con cheque porque es más seguro, es más fácil trasladarlo, ¿verdad? Y nos da más confianza en cuanto a los movimientos monetarios. En este caso nos dice que es muy práctico la utilización de la cuenta corriente bancaria a través de cheques. ¿Cuáles son los requisitos básicos? Actualmente tenemos algunos requisitos básicos. Cada banco va a diferir un poco, ¿verdad? Pero esto es algunos de los requisitos básicos que se solicitan. Este, por ejemplo, es un caso de un banco local, ¿sí? Actual. Los requisitos para la apertura de la cuenta corriente son cédula de identidad, inscripción en el RUC, mínimo 2 años, tener un ingreso de 15 millones de facturación mensual, tener un salario mínimo de 4 millones, patente comercial o profesional, presentar la declaración jurada del IVA de 12 meses, es decir, de un año. Estos son algunos de los requisitos. Para las personas físicas, yo quiero ir a abrir una cuenta corriente y tengo que tener estos requisitos. Capacidad, dice, ¿qué sentido capacidad? De que yo tenga capacidad de discernimiento, de poder diferenciar, de que tenga esa capacidad de poder manejar ese dinero. También pueden los menores autorizados para el ejercicio del comercio, menores emancipados y los casos fallidos. Cada uno de estos vamos a explicar, no se preocupen. En cuanto a la persona física, dice, en cuanto a la capacidad de la persona física, para que pueda operar por sí en una cuenta corriente, rigen los principios generales. Cabe decir, disculpen un poquito acá le dice, cabe decir que se requiere capacidad legal para contratar y disponer de sus bienes. Y vamos a ver, ustedes saben que las personas mayores de 18 años pueden abrir esta cuenta corriente. En el caso de menor de edad, vamos a ver a continuación, ¿sí? Menores autorizados para el ejercicio del comercio. Todos los menores de 18 años con incapacidad de ejercer el comercio, la ley le niega el derecho a contratar, de obligar, pues considera que carece de suficiente discernimiento para valorar por sí mismo. Pero los padres pueden solicitar la autorización al juez competente para ejercer el comercio. Yo, menor de edad, menor de 18 años, yo no puedo abrir una cuenta corriente, pero yo puedo, como dice acá, puedo otorgarle esa autorización por medio de un juez. El juez otorga esta autorización. Puede ser a los padres, a las madres o a un tutor para que pueda ejercer este derecho. Menores emancipados. ¿Qué es lo que significa menores emancipados? Personas que ya no viven con sus padres, pero son menores de edad. Es decir, que ya no estén bajo el yugo de sus padres. Ellos pueden abrir, yo puedo tener un comercio, ser menor de edad. En el caso de los hombres 16 años, en el caso de las mujeres 14 años. Yo puedo ser comerciante, pero como les dije, tener un tutor que pueda manejar ese dinero, porque se considera que los menores de edad no tienen discernimiento, no tienen esa capacidad de poder manejar
dinero. En los casos fallidos, dice, según el artículo 75 de la Ley de Quiebras, el quebrado queda desapoderado de sus bienes y pierde todo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que las personas que se declaran en quiebra pierden totalmente la administración de sus bienes. ¿Qué pasa en este caso? Dice que se le da a un síndico, como dicen acá, las mismas se desplazará a los síndicos, ¿verdad? ¿Quiénes son los síndicos? Son personas físicas que son matriculados, le otorga una matrícula a la Corte Suprema de Justicia para poder ejercer el comercio de las personas que pierden el control de sus bienes. Bueno, ¿y qué pasa con estos síndicos son quienes administran estos bienes? Ahora, el caso de convocatoria de acreedores es diferente. Se llama la convocatoria de acreedores, se le llama a todos con quienes yo tengo una obligación, pero yo llego a un acuerdo con ellos. Yo no pierdo la administración y mis bienes. Yo llego a un acuerdo con ellos que en tal fecha yo voy a poder pagar mi cuenta. Pero en este caso de los casos fallidos, las personas se quedan prácticamente sin nada, pierden totalmente su dinero. Persona física, documentaciones requeridas. En el caso para las sociedades, ¿cuáles son las documentaciones requeridas? Para la cuenta corriente, ¿verdad? Estamos hablando siempre de cuenta corriente. Constitución de sociedades, los estatutos sociales, acta de la última asamblea ordinaria realizada, fotocopia del RUC de la empresa, fotocopia de cédula de identidad de los socios, balance visado del último año, balance provisorio del año, pago del IVA de los últimos 6 meses, firmar los contratos del banco. Para las sociedades anónimas, ustedes saben que ellos el directorio debe de tener sus representantes. Pueden contraer contrato de cuenta corriente si se encuentra acorde con el objeto trazado en este estatuto. Ellos establecen o designan un representante quien va a firmar por ese cheque. En el caso de sociedad anónima. Para la sociedad de responsabilidad limitada, ¿cuáles son las documentaciones? Constitución de la sociedad, fotocopia del RUC de la empresa, fotocopia de cédula de identidad de los socios, balance visado del último año, balance provisorio del año, pago del IVA de los últimos 6 meses, firmar los documentos del banco. En este caso también tiene que haber un representante de la cuenta corriente para la firma y autorización del mismo para los pagos. Embargo de cuenta, dice. Todo crédito, desde luego embargable, que tenga el cuenta correntista a su favor puede ser embargado, ya provenga de depósitos efectuados por el mismo o que se originen de préstamos otorgados por el banco, etc. ¿Qué quiere decirnos acá? Dice, normalmente los fondos embargados son retirados por el banco de la cuenta mediante un débito y transferido a una cuenta especial que indica el juzgado, que debe ser a nombre del juicio en un banco oficial, en este caso nuestro banco oficial, el Banco Central del Paraguay, donde queda a la orden del juzgado embargante. Cierre de la cuenta corriente. Estas son las 4 formas por el cual se podía eventualmente cerrar la cuenta corriente. A, dice, vencimiento del plazo pactado entre las partes. B, voluntad unilateral. C, cierre forzoso. D, fallecimiento, interdicción, inhabilitación e insolvencia. El punto A dice vencimiento del plazo pactado, acuerdo de partes por el principio de la autonomía, de la voluntad consagrado en el artículo 715 del Código Civil. Al vencer el plazo expreso, cierto y resolutorio, concluye el contrato de la cuenta corriente. En este supuesto no hace falta un previo aviso. ¿Qué nos quiere decir en este caso de un plazo pactado? Yo le digo al banco que yo quiero operar por un año nomás quiero habilitar una cuenta corriente. Llegado a esa fecha hay un vencimiento, o sea, se cumple el plazo pactado. Voluntad unilateral. Si la operación ajustada en la cuenta corriente es por tiempo indeterminado,
cada una de las partes puede separarse del contrato, dando aviso de ello en el plazo de 30 días según el artículo 1425, salvo convención en contrario. Una voluntad unilateral entre las partes puede ser un acuerdo entre ambas partes de cerrar esa cuenta corriente o por seguir trabajando por un tiempo indeterminado. Cierre forzoso, dice. En este caso podemos ver que yo no quiero que me cierren mi cuenta corriente, pero en este caso hay. ¿Por qué cosa? Dice. Porque hay una sanción pertinente establecida en la ley. ¿Cuál ley estamos hablando? La 805/96 de cheques. Es una causal de resolución del contrato de cuenta corriente bancaria. O sea, yo empiezo a emitir cheques sin fondo, entonces yo estoy operando de una forma, no estoy cumpliendo con lo que me están exigiendo el banco. Entonces, ¿por qué? Pues yo estoy emitiendo cheques sin fondo, yo estoy incumpliendo la resolución del contrato. Entonces, por eso yo puedo llegar a tener un cierre forzoso. Me cierra mi cuenta corriente. Después dice, específicamente en el artículo 10 del citado cuerpo legal, expresa que quien librará un cheque bancario que presentado al cobro del banco girado dentro del plazo que determina el artículo 4 de la ley 805/96, que modifica el artículo 1726 del Código Civil, no tuviere suficiente provisión de fondos disponible o no tuviera autorización para girar en descubierto, sufrirá una multa equivalente al 2% del cheque librado. O sea, aparte de cerrarme mi cuenta corriente, yo voy a tener una multa, dice, del 2% del importe del cheque que yo voy a pagar. En este caso me pueden cerrar a mí mi cuenta corriente por violar algunos de los artículos aquí citados. ¿Qué pasa aquí? El banco me inhabilita. El banco en donde yo estoy operando le comunica a la superintendencia de banco en un plazo de 24 horas de lo que ocurrió, ¿verdad? De que yo estoy infringiendo esta ley. ¿Qué hace el banco, la superintendencia de banco? Dentro del plazo de 24 horas, le avisa a todos los bancos del país. Es decir, yo ya no puedo operar con otra entidad bancaria. Yo digo, no, yo voy a abrir nomás una cuenta corriente en otro banco. No. La superintendencia de banco le avisa a todos los bancos que yo ya no puedo operar. Entonces hay un cierre forzoso. ¿Por qué cosa? Porque yo incumplí algunos de estos artículos que corresponden a la ley. ¿Sí? Fallecimiento, interdicción, inhabilitación e insolvencia. En el caso si los tutores son varios, dice uno de ellos y muere uno de ellos, hay que considerar si la cuenta es conjunta o indistinta. Si es conjunta, el banco deberá entregar el depósito solamente mediante orden judicial. En cambio, si la cuenta estuviera a la orden recíproca o indistinta de varios depositantes, la muerte o incapacidad de cualquiera de ellos no impide que cualquiera de los otros pueda retirar en todo o en parte el depósito. Y bueno, con esto hemos finalizado la clase de hoy. Espero que hayan aprendido, que hayan aumentado su conocimiento con estos puntos de banco. Es un poco teórico esta parte, pero traté de hacerlo de la forma más sencillo para que ustedes puedan entender. Y quiero finalizar con esta frase de Martin Luther King que dice: tus talentos y habilidades irán mejorando con el tiempo, pero para eso has de empezar. Y nosotros estamos por buen camino. Todos los días estamos sumando un pequeño esfuerzo para llegar a nuestra meta tan deseada. Que tengan todos un feliz día y hasta una próxima clase.